Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. Estamos al aire. 8 de la mañana con 33 minutos, sonar informativo. Y como es tradición, es la selfie correspondiente. ¿Por qué me apagaron? ¿Qué? Ah, no. Hola, ¿estás? 8 estaciones permanecen ¿Se te apagó la cerradas. tele? No. Ah, Se había ido a negro, no. 8 estaciones permanecen cerradas, no es lo mismo. No es lo mismo el salto de base en la cinta que cuando se va a negro el monitor. No. oye, estamos viendo imágenes ahí. La gente, claro, son 8 estaciones las que permanecen cerradas. Tuvieron que ser evacuados en algunas de ellas, en particular en Pedreros. ¿Y qué es lo que pasa? Como hay horario punta, todo el mundo en la superficie tratando de esperar alguna de estas micros extra que se supone se colocaron para reforzar el sistema. Y que tiene Pero un efecto nada, más pues bien ahí psicológico, esperando. porque... ¿No será Ahí un esperando que atentado llegue. de ese jugador existencialista de Colo-Colo? Porque en Pedrero, dices tú. Claro. Le hicieron bullying a alguien ahí. Me encantó que apareciera un jugador existencialista que dice, ¿por qué voy a jugar en un equipo grande si puedo jugar en un equipo chico? Analizando la vida. Pero Alberto, estamos conversando con Alberto Mayol. Si ¿has escuchado la última versión al respecto? Ah, no. Fue porque le dijeron Nelson Mauri. O sea, es la última versión, el rumor. Bueno, está bien, yo encuentro que súper bien. Imagínate cómo va a permitir una cosa así. Ahora, y cuando vaya a matar el córner en el clásico, ¿qué va a decir? ¿Me voy de la cancha? Oye, pero hay que respetar la sensibilidad. O sea, soy un artista. Hay un excelente reportaje en la BBC en español sobre Van Gogh, ¿ya? Y era tremendamente sensible y complejo, terrible. El hermano tuvo que pagarle a Gauguin, porque Van Gogh admiraba a Gauguin, tuvo que pagarle a Gauguin para que se fuera a vivir con él un tiempo. Y Gauguin le escribía y le decía, yo no soporto más, me viene echando todo el día sufriendo. ¿Cómo me mandaste a ir con este? Muy bien, vamos un poco a la política y partamos por el área internacional. Porque asumió Maduro por un nuevo periodo de 6 años. ¿Le ves, en la soledad? ¿Le ves viabilidad del proyecto chavista madurista? La verdad es que si uno hace un análisis muy... O sea, hay los factores en contra son bien evidentes. Primero, estar aislado internacionalmente, la condición económica en muy mal momento, no en su peor momento, porque el peor momento ya pasó, pero recordemos una cosa que en sociología es bien clara, y es que normalmente los procesos de eficacia insurreccional o disidente no se producen en el peor momento, se producen cuando el proceso de recuperación fracasa. Ya. O sea, la Revolución Francesa no ocurre en el peor momento de la economía francesa, ni con mucho. Viene después de un momento muy bueno, después de una pequeña caída, otra recuperación, y justo la segunda caída y se pierde la expectativa. La mayor parte, entonces, la pobreza lo que genera es gente que se une mucho y que sobrevive. Son las condiciones, digamos, de cuando tú te vas recuperando. Es como la depresión. O sea, el momento más difícil de la depresión no es el momento donde estás más hundido, sino el momento donde te recuperaste y volviste a caer. El efecto rebote. El efecto rebote. Entonces, ese es el punto. Entonces, evidentemente hoy día hay una inyección de plata de China, llegaron pocos apoyos, pero apoyos que tienen cierto nivel de sustantividad para efectos de Venezuela. Les depositaron 40.000 millones de dólares, que es casi un presupuesto de Chile. La verdad es que para la economía... estamos cambiando de micrófono. Para la economía venezolana la verdad es que no es nada, esa es la verdad. Entonces, por la magnitud del problema y por la magnitud también de su economía, y por tanto van a tener que ir administrando esta crisis, y además no tienen acceso a ciertos bienes. O sea, tienen problemas para la compra de bienes médicos y situaciones por el estilo que obviamente generan mucho deterioro interno. Eso por un lado, pero por otro lado, esta situación muy difícil que se añade a lo político, porque finalmente hay un bloque en contra a nivel continental, va a asumir solo prácticamente Maduro, pero por otro lado tenemos el hecho de que objetivamente la oposición venezolana, esto me lo dijo alguna vez alguien vinculado al gobierno de ese momento era Chávez, y aquí la gran ventaja para el gobierno es la oposición.
O sea, A ver, yo recuerdo y siempre lo nombro cuando se habla de Venezuela, que en la primera elección que tuvo Chávez, la oposición se retiró. sí, pues. En un acto de responsabilidad que yo nunca había visto en ninguna parte. Sí. Decía, no, justa como está Sí. la cancha, así que me voy. Y con eso, Chávez se gana toda la asamblea y Exacto. puede hacer todas las reformas que se le antoja porque tenía el 100%. Exacto. Se tiende a hablar mucho de Chávez y a en muchos casos a culparlo de todos los males de Venezuela, pero nunca se habla de el nivel de responsabilidad política de una oposición que se retira en masa de una elección parlamentaria y que fue la que le dio todas las condiciones a Chávez para hacer exactamente lo que quisiera sin contrapeso. Y bueno, y de la condición previa, Venezuela de donde venía, Claro, con es Bella de, Eco. es de bueno, literalmente una magnitud de robo, de corrupción O sea, que no... yo te doy el dato. Pues yo me acuerdo que yo estaba trabajando en Inter cuando Ya. asume. El 40% de la población venezolana vivía bajo el nivel de pobreza. Sí, pues. O sea, menos de $2 por día. Y miseria es menos de 1. Pero era el séptimo productor mundial de petróleo. Claro. O sea, andaba por ahí con Arabia Saudita, pero vivía No, como, se robaron el país, como Haití. o sea, literalmente, no fue una Claro. cosa así como, hay corrupción, no, se robaron el país. De hecho, el argumento en esa época era decir que, bueno, que la verdad es que si un tipo repetía cuál iba a ser el problema, si ya habían robado todo lo que podían, y después robaban más. Entonces era una cosa insólita. Bueno, hoy día efectivamente la situación es muy caótica en muchos aspectos, pero, ojo, tiene elementos de sustentabilidad. O sea, mientras haya posibilidad de repartir alimentos, ¿ya? Mientras haya... Porque la base de la economía no está en la economía. La economía doméstica venezolana está dependiendo mucho más de los aportes que se dé por el sistema de subsidios estatales de alimentos. Entonces trabajar no es relevante. Por lo tanto, tú ves el PIB caer y todo eso, y ya estás en otro tipo de economía, entonces no lo puedes dimensionar como lo dimensionamos nosotros. Yo cuando estaba allá hace 1 año y medio veía que la gente no iba a trabajar, por ejemplo, porque ese día prefería ir a hacer las colas correspondientes y le descontaban el día, no los echaban, solo le descontaban el día. Y sencillamente preferían eso porque lo que recaudaban era técnicamente, si lo convertíamos en dinero, superior a lo que podía recaudar en varios días de trabajo, de hecho. Entonces, es una economía que nosotros no vamos a entender muchísimo en ese sentido, pero tiene ciertos niveles de viabilidad. O sea, mientras la gente pueda estar recibiendo ciertas cosas, lo más complejo es el sistema de salud, yo creo. O sea, es ahí donde la crisis se vuelve más compleja, pero siempre los enfermos son una tasa marginal a menos que venga una crisis sanitaria, digamos, Claro. una situación por el estilo. Así que ese es un poco el panorama. Mi impresión es que, así como mirando las variables sin el detalle que significa investigar el fenómeno, qué sé yo, mi impresión es que los niveles de viabilidad de este gobierno son muy bajos. ¿Ya? O sea, Y la llave estaría de nuevo en el ejército, o sea, en la Fuerza Armada. O que se vayan descolgando aquellos que apoyaban a Nicolás Maduro. Estoy pensando, puntualmente El le juez. ocurrió hace algunos días con este juez que fue nombrado por él dentro de estos magistrados express, sí. que se supone, o sea, era muy evidente que era afín a Nicolás Maduro y que termina huyendo del país. Hay ahí desde Mira, Venezuela se dijo un tema que era de abuso sexual, etcétera, pero en Sí. términos la duda que generó es si acaso se van a ir descolgando en este nuevo mandato aquellos que son afines a Maduro. Claro, lo que pasa es que en realidad, o sea, puedo estar equivocado porque de repente hay cambios internos en las burocracias de este tipo que tú no dimensionas, no conoces. Pero en principio, si la alianza está firme entre Maduro y Diosdado Cabello, es muy difícil que haya fractura dentro del grupo. Diosdado Cabello es el personaje clave en ese sentido, que es el jefe del sistema de abastecimiento, que en la práctica es el jefe del ejército, y en la práctica el jefe de la asamblea. Claro, ¿Ya? y que es tan inteligente que Chávez no lo quería como Que no sucesor. lo quería como- o sea, exactamente. O sea, tan exactamente. hábil que Exacto. Chávez dijo, no, yo quiero No, que no, su sucesor quiero que sea esté Maduro. Maduro, sí. Está muy poco comprometido con la revolución el camarada Maduro. Entonces efectivamente, Diosdado. ahora, y Diosdado es un gran negociador y por tanto también tiene esas habilidades que son muy complejas en tiempos de conflicto porque se puede sentar perfectamente con un enemigo formalmente. Así que mientras eso esté firme, va a ser la conducta del mundo chavista es una conducta que tiene es muy racional, seamos muy bien claros. Si a ti lo que te están ofreciendo como posibilidad siguiente al día que tú caigas como gobierno es que se van todos a la cárcel,
¿ya? O sea, tú aguantas, pues, o sea, no... Claro, claro. Porque toda la presión viene por esa vía, ¿ya? Y estás viendo la devastación en Brasil, Claro, ¿ya? claro. Y dices, bueno, o sea, hay que aguantar, no hay mucha alternativa. Al estilo de los tercios españoles en la guerra de Flandes. Claro. Si perdías, estabas muerto. Y esa es la razón por la cual la presión internacional y la presión norteamericana en Venezuela no ha surtido efecto, porque sencillamente no le han dado salida a cierta cantidad de grupos, Como ocurrió en nombrando Yemen. ciertos chivos expiatorios. Como ocurrió en Yemen, digamos. Exacto. Se cambia el régimen, pero se mantiene una suerte de salvoconducto para la familia real, Exacto. una suerte de amnistía para la clase dirigente, y podemos tener un cambio incruento con una salida que, si al menos no es elegante, no significa irse a la cárcel o decapitar. Claro, entonces o hay un error táctico o hay un acierto, y el objetivo ha sido siempre que sea Venezuela la foto de la crisis de los proyectos de izquierda, Claro. ¿ya? Y eso a mí me parece que es posible y es pensable desde el momento en que esto coincide con el momento en que Estados Unidos encuentra las más grandes reservas de petróleo de su historia en Estados Unidos, que es un petróleo bien sucio, que hay que limpiarlo mucho, que tiene hartos defectos, pero es propio. Claro. Y es mucho. Claro. ¿Ya? Y desde el momento en que deja de necesitar tanto petróleo, curiosamente, le deja de importar, ¿ya? Tomar el control lo más rápido posible de Venezuela. Entonces... Mira, qué interesante. No lo Entonces- había visto bajo esa óptica. Claro, entonces, claro, porque la foto, o sea, no parece una casualidad que la foto de Venezuela sea clave en las elecciones de España, en las elecciones de Brasil, en las elecciones de Chile, en las elecciones de Colombia, que haya sido clave en prácticamente todos los procesos electorales, que haya sido lo que nosotros llamamos aquí el Chilezuela, no fue una idea nacional, digamos, se produjo sistemáticamente. Sí, claro. Entonces eso es un elemento que es interesante, pero y a mí me llama la atención que no que tan poco sepan hacer desde quienes están presionando para que caiga Maduro, que no logren hacerlo caer, digamos. O sea, Maduro no es Fidel, digamos, Claro. o sea, Maduro no es Chávez y Chávez no es Fidel. Sí, no, de verdad, a mí de verdad siempre me ha llamado la atención de que Maduro llegue hasta este momento, porque habiendo seguido de cerca lo que hizo Chávez en Venezuela, me tocó viajar varias veces allá y conversar con la oposición, con Capriles en su momento, yo encontraba que Chávez tenía una cintura política No, claro. de la cual Maduro carece O sea, de hecho, absolutamente. Chávez tenía a gran parte del empresariado recalcitrante en su contra, haciendo negocios con el gobierno. Claro. Los tenía trabajando, Sí, claro, y entonces los empresarios tenían que decir, es terrible tener que hacer negocios con Chávez, pero lo hacían. Lo hacían. Y por tanto habían estructuras de intereses mucho más complejas, y evidentemente y había un proyecto. O sea, estamos hablando de que hace 13, 14 años, el conflicto Alca-Alba era un gran tema en las relaciones internacionales, de los estudios de relaciones internacionales de la academia a nivel mundial. Sí, ¿Ya? sí. Entonces, Uno podía sostener que esa posición triunfante de Chávez se solventaba con un petróleo de $100 por sí, barril también. por supuesto. Pero hay que decirlo que dada esa circunstancia el tipo se manejaba. Pero bien. a igual condición, y eso hay que decirlo también, no nos olvidemos que tú decías una cosa muy importante respecto a las condiciones sociales previas. En Venezuela, escuchen bien esto, en Venezuela no existían políticas sociales. O sea, Venezuela no tuvo, antes del chavismo, que de hecho allá se llaman misiones, porque le puso un nombre en su alianza, además, en algún momento con el catolicismo y qué sé yo. ¿Ya? Entonces, no existían políticas sociales, no habían políticas de pobreza, no habían políticas de vivienda. ¿Ya? O sea, la única política social que había era que la gasolina costaba menos que el agua. Sí. Y que sí. se mantuvo durante mucho tiempo, que era una cosa ridícula. Tú ibas a llenar un estanque de 50 litros con el equivalente chileno de 300, 400 pesos. Sí, y comprabas un litro de agua mineral en la calle y te costaba lucas. Exacto, O sea, exacto, lo viví. exacto. Y tú dabas la propina en la gasolinera y era más que la plata que te costaba llenar el estanque. Muy bien, dejemos de lado un momento porque se Sí. nos va el tiempo. Y hoy Chadwick visita la Araucanía. Yo creo que después del error interferencia, el gobierno lo ha hecho todo bien. ¿Ya? O sea, creo que Sebastián Piñera tenía que aguantar a Chadwick, ¿ya?
No tenía alternativa. No tenía No alternativa tiene política. otro hombre de ese tonelaje No tiene- político en su gabinete. Y además, todavía Chadwick agarra balas. O sea, cuando le disparan al presidente, las balas le llegan a Chadwick. Entonces, todavía sirve. Claro. Todavía sirve. No, o sea, Aún en super momento. claro, o sea, pasó. tú veías casos donde, por ejemplo, bajo ciertas condiciones, me acuerdo en un momento cuando estaba Javier Blanco en el gobierno de Bachelet, Javier Blanco en un momento ya dejó de servir para recibir las balas, le llegaban todas a Bachelet. Bueno, y lo que le pasó a Piñera con Canciller Ampuero y el pacto migratorio. Exactamente. Las balas le llegaron a Piñera sin que Ampuero pueda hacer nada. Exacto, porque un ministro potente es un ministro que además recibe las balas. Entonces, como todavía recibe las balas, ¿no? Entonces perfectamente puede ser ese tipo de cuerpo ya sin vida, que el tipo que está haciendo las balas lo pone por delante y camina en la película mientras dispara, digamos. Entonces, efectivamente ya sirve, o sea, todavía sirve y por tanto lo mantiene. Hace una puesta en escena muy interesante, que es la puesta en escena en la cual todos dicen, lo va a echar, y lo que hace es ratificarlo. Cuando se devuelve de la gira en Magallanes. Claro, claro. Y eso es muy interesante porque estéticamente todos dicen, bueno, entonces aquí se va el primo. Claro, ¿no? porque era como ¿Para qué raro que se ¿para qué devuelva vaya a el decir una cuestión para presidente? ratificar? O sea, y él va y ayer ratifica. hubo un punto de prensa. Claro, y da un punto de prensa y ratifica. ¿Ya? Con solemnidad, qué sé yo. Arman una línea argumental interesante. La oposición se equivoca nuevamente, ¿ya? Porque va y anuncia una acusación constitucional y después dice que hay que pensarla. Eso es una cosa espantosa. O sea, entonces significa que no la habías pensado, digamos, básicamente. Entonces queda como un desastre y no, íbamos a tomar un tiempo y tiene que ser así. No, y ese Pensaba. tiempo es un salvavidas, porque el 31 de enero, yo insisto, este país deja de pensar. Sí, pues. Y por todo febrero no pensamos. No pensamos. Escuchamos música del festival, hablamos del carrete en la playa, y para marzo ya pasó la vieja, ¿no? Sí, pues. Sí, pues. Entonces evidentemente el ministro Chadwick todavía le está sirviendo, y la ida a la Araucanía revela que no se cambia agenda, que tenemos tranquilidad, seguridad, que sé. Entonces el gobierno se parapeta adecuadamente. Yo creo que ahora todo el affair anterior es terrorífico, pero el gobierno en el momento, y eso es interesante, que es la diferencia que este gobierno tiene con Bachelet, por ejemplo, en el momento que le van a dar el tiro de gracia, que es un mérito de Piñera siempre. Recordemos que Piñera estuvo en posición de tiro de gracia en su momento con Longueira parado encima y mostrándole la pistola, digamos, en el Cerro Santa Lucía, cuando lo defenestran y qué sé yo, pero Piñera siempre logra que no lo maten al final. Siempre logra salir y qué sé yo, ya blufear un rato y qué sé yo, y salir y de repente ya volver poderoso de nuevo. Entonces está ganando tiempo, vamos a ver cómo lo arma. Viene el verano, confían en eso. También hay O sea, yo creo que ya no sirve de nada, porque la verdad es que los últimos veranos han sido todos de crisis. Claro. Oye, sí. Y la más grande crisis Cabal en adelante fue claro, Penta, Cabal, Los incendios. Entonces, pero el gobierno confía en que igual es una época que la política o los políticos son menos relevantes. Ahora, el tema es que hoy día la política es una política donde los tipos se tropiezan solos. Entonces no da lo mismo que en ataque. Disparos en el pie. Muy bien, seguimos junto a Alberto Mayor. Ingresa Ignacio Pérez Tuesta. Momento de los deportes en Sonar Informativo con Ignacio Pérez Tuesta. 8:54 minutos, con 53 minutos. Don Ignacio Pérez Tuesta. Hola. Hola, ¿qué tal? va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Usted aguanta la Bien. presión? Siempre. Pero eso se refiere a otra cosa, se cae el pelo. El bullying. Claro. Oye, hoy en el Mercurio hay un interesante golpe en su sección de deportes. Portada Juan Carlos Gaete, foto de ayer en su barrio, en su casa, la población del Castillo La Pintana. Y tiene varias fotos. No conversó con el Mercurio porque dijo que no iba a aceptar entrevistas, pero se le vio bastante tranquilo, incluso feliz. De hecho, el título de la portada es "Preocupado no se ve", y sale riéndose ahí. O sea, ahí está la la mandíbula batiente. Está la operación, si va a llegar. O sea, Claro. como... Llegó de Argentina, lo hablamos ayer, que llegó a Argentina, volvió, habló con Mario Sala. Mario Sala, de paso, también descartó. La declaración de Mario Sala fue como bien. General. Estamos preocupados del jugador, hablé con él, lo entendimos. estamos Palabra de preocupados buena él, alianza. y se va a tomar unos días Ya. para pensar qué hacer.
El tema, descartaron inmediatamente el tema que salió ayer, este tema del bullying y que Jorge Valdivia, lo hubiese molestado comparándolo con personas de ¿Con la... Nelson Mauri? Básicamente. Y eso que el problema fuera con él. Ahora, si lo comparan con Nelson Mauri, eso no lo sé. Pero que el problema de su no asistencia a la pretemporada, que no era eso. De hecho, es más, se aclara como que Esteban Paredes como que lo apañó. Esteban Paredes que también tuvo el peloteño en su... comparten cierto gusto. Necesito a alguien que corra, dijo. Claro, me conviene. Alguien que me tire centro. Digo. Tráigalo. Visogol, recordar Visogol. Sí, Esteban sí. Paredes tenía Sí. el pelo. Parece. En fin. Bueno, así que Pero ya, a ver, ¿cuál es la razón de fondo de todo esto? la presión lo mató y Es un sus lector afectos. fanático de Sartre, Yo del creo. existencialismo, la náusea. En este caso es un desastre. Pero se está tomando unos días para pensar, reflexionar con Ya, pero sus que amigos fue mientras mucho- también vende el auto porque Yo se va a encuentro lo comprar un más auto hermoso que ha deportivo. ocurrido en el fútbol en muchos años, que un jugador se tome tiempo para pensar. No, y después de ¿Corresponde firmar esto un- a las nuevas generaciones y Yo creo la que- forma de enfrentar la vida que Yo tienen? creo que tiene que ver porque esto ¿Y yo la no lo había presión visto. y esas cosas? Yo sé que yo creo que El sí. millennial. Lo estoy Oye, observando. millennial, levántate, Es que en anda a serio, trabajar. pero es Yo creo que, o sea, lo vemos con las nuevas generaciones. Cuando están enfrentados a presiones, la verdad que no están acostumbrados. Ya, pero en un partido de fútbol, tú tienes un millennial que se toma el tiempo para estabilizar su estado de ánimo y enfrente de va, no sé, con uno de la vieja escuela, un Calule Ya te tiene en el suelo ya. En 2017 No, te ya. levanta. Repasó, claro, repasó. O No, sea, yo creo las que- rodillas te quedan a 10 centímetros por arriba de la cabeza. Yo creo que algo de lo que cuenta Patricia o dice, plantea, es verdad. Yo creo que tiene que ver un poco con esta. Porque en el fondo ahora ya como que se está centralizando todos los afectos. Sí, Que pues. su polola, que se quiere volver a Tiene un hijo, Salvador. parece, Claro, recién. tiene un hijo y la ex polola lo está demandando por pensión Ah, de pero no es alimentos. de la... Ah, ya, tiene No, un rollo sí, familiar nada más. Además tiene otro rollo familiar Ya. que de hecho lo consigna el Mercurio hoy. Entonces llegó la mamá, lo recibió con cazuela de pollo, creo que era decir el Mercurio, que está muy buena nota. Ah, igual bien. Durmió hasta las 12, beneficio que Ya. puede tener un jugador. Y así va y enfrentando está la está adversidad. reflexionando. Entrenamiento invisible. Y el Mercurio también lo retrata lavando su auto ayer, porque lo quiere vender para comprarse un deportivo. Entonces uno dice, bueno, como si no va a jugar en Colo-Colo, se va a Con poder el sacar de sueldo, ¿cuál vuelta, sueldo va a ser? con la transferencia, no sé. Bueno, la de- verdad es Entonces, que de tú dices cartón, que eso me es una parece. señal ¿Qué de que querés va a que te seguir. diga? Una O sea, señal de que va a seguir en yo creo Colo-Colo. que Yo creo que para la Colo-Colo dirigencia de va a ganar. Colo-Colo es así como... O sea, yo creo que es un cacho así nivel... cacho. Claro, pero cacho no, nivel no. Dios. Sí, claro. O sea, imagínate, porque en Zeus. el fondo ya tenés que decir, ya, hagamos como que no pasó nada, Ya. tratemos de venderlo lo antes posible, apenas haga 3 goles, pero lo manden a mi vendemos. oficina el weón que me lo recomendó. Y agarren a ese tipo de una, por favor. Claro, así que... Pero, a ver, pero- si nos quedamos en lo estrictamente deportivo, es un buen es un buen jugador, jugador, aporte. es un buen jugador, lo pidió alguien Salas, que- en fin, entonces ya. está complicado, porque además Salas como le da tanta preferencia a jugar por los extremos, Gaete cumplía con esa función, están tratando de traer a Edson Puch que cumple con esa función, Costa el Sí. uruguayo que ya está casi listo, está medio cerrado. No seamos ingenuos. pero Todos sabemos que en el fútbol los jugadores los primeros 7, 8 minutos te ponen a prueba. Ya no se trata de la estrategia. El técnico te ponen a prueba. Y si el defensa o el 6 del equipo sabe que este otro estuvo Es blandito. claro, estuvo Oye, con pero crisis hay una existencial. historia histórica en la historia de la U, que era el caso de Valencia, que era imparable, un jugador que en Chile no tenía punto, no había defensa que lo aguantara. Hasta que Rogelio Delgado se va al Colo-Colo y les dice, para un clásico le dice muy simple, hay que darle. Ah. Y en 10 minutos, entre Ferragut y Ormeño, ya lo levantan 2 veces y Valencia desapareció, no ese día, para siempre. Es una cosa increíble. Claro, porque hay jugadores que o sea, y la gracia, los jugadores buenos les pasa mucho, los jugadores hábiles les pasa mucho. La gracia de Maradona es que le ponían una patada y él ponía el pie. Claro. No, y la que devolvía. cayéndose agarraba la pelota y seguía. Entonces, pero los O jugadores Pelé. buenos. Pues la gente Pelé, se veía claro. Pelé pateaba como una Claro, pero mula. los jugadores buenos normalmente son jugadores más blanditos, Claro, qué sé le yo, gusta el más lujito. fifí, qué sé Y yo. cuando a los Cristiano Ronaldo, que los Neymar, que los Los toques Neymar, se sí, tiran sí. y ruedan hasta el final del partido.
partido. Entonces, claro, este lo van a además que imagínate el bullying en la cancha, si va a ser una cosa. No, donde juegue. Donde juegue. O sea, lo que ya no es, no se puede decir lo mínimo que gana. No. No, Filtra. No, es tremendo, es tremendo. O sea, yo creo que de verdad es un Yo creo cacho. que no me dio los consecuencias. control de daño, no, Bueno, para esa- adelante no. Esa es la característica de no aguantar la presión. O sea, además que los jugadores hoy día en general, jugadores muy buenos, de repente tienen que adaptarse un año, que es el caso, no sé, pues Soteldo en la U. Que bueno, esa es otra Otro teleserie caso, que ¿verdad? no, Tampoco- Claro, pero no- Soteldo es un genio con la pelota, pero objetivamente rinde la mitad de lo que podría, porque no tiene, porque ¿Será, no será tiene el problema en la personalidad. tintura del pelo? Porque si te fijas, Soteldo Coincide, coincide. Ya. Ahora explica brevemente en 30 segundos qué pasó con Soteldo. estiraron la negociación, la U dijo, Carlos Heller está listo, Sí. confirmado, se integra a la pretemporada, se estiró, no se integró. Kudelka se enojó, dijo, ya, paremos el show. Soteldo, o sea, el representante de Soteldo pidió condiciones económicas que la U no está dispuesto a aceptar, Ya. Kudelka le bajó el pulgar, chao, y se va al Santos de Brasil. Y listo. Claro, lo que pasa es que es un jugador Por que- falta de compromiso del jugador con la U. Es que claro, porque además es un jugador que tiene ese mismo rasgo, que está como esperando que le den todo el asunto. Entonces, los técnicos, que yo encuentro que está bien lo que hace Kudelka, o sea, dicen, no, Sí, fue un golpe de... Si no quiere, bueno, no quiere, pues no vamos a andar ahí peleando y luchando para que venga y esté contento. Claro. No, es una cosa que yo creo que tiene que ver con el siglo del tiempo, lo que dice la Pati. Sí. Yo estoy a cargo en la universidad de un sistema de titulación y tiene que dar los exámenes de grado y es así como... Pero es que estoy angustiado. Bueno, esa es la gracia del examen de grado. O sea, En la vida en general es así. El alumno dice, es que yo en realidad no estoy convencido si quiero estudiar esta carrera. Bueno, resuélvalo y después viene a Un gaetazo se va a llamar ahora, ¿no? El gaetazo. Oye, el cortito antes de despedirme, pues nos tenemos que ir. Comienza el Mundial de Balonmano. Chile va por quinta vez a un Mundial. Un gran deporte, me encanta el balonmano. Lo practiqué de juventud, que no se nota. Debuta ante Dinamarca, que es el campeón olímpico. Y el local. Puta, no O sea, te puedo creer. 4:15 de la tarde de Chile, por supuesto. No, le tocó un grupo terrible. 16-4. Ahora, siendo súper claro, incluso claro desde la misma selección, quieren superar el lugar 21, que ha sido el mejor lugar que ha obtenido Chile. Quieren estar entre los 20 primeros, clasifican los 3 primeros por grupo. Es muy difícil porque está Dinamarca, Austria, Túnez, Noruega y Arabia Saudita, que Arabia Saudita es el único equipo quizá un poquito más débil que Chile. Entonces la tiene para Súper clasificar a la siguiente ronda es muy difícil, Ya. pero al menos quedar Oye, entre los 20 sí. que primeros. reconozcamos que sacar lugar 20 en un deporte que Chile no invierte un peso. Ah, Eso ah. es lo mérito, sí. O sea, Esto ha sido como nuestra generación dorada del handball claro. o balonmano. O sea, si evaluáramos a los parlamentarios de todo el mundo en su calidad, siendo estos los mejor pagados del mundo, ¿cómo no iría? Me acabo de deprimir. 9 de la mañana con 2 minutos. Chao, chiquillos. Don Alberto Adiós. Mayor, Muchas don gracias. Ignacio Pérez Presta, muchas gracias. Información con opinión. Escuchas a Patricia Venegas y Rafael Cavada en el Sonar Informativo del 105.3 FM.